Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué me dan si les entrego a Jesús? Ellos se pusieron de acuerdo en 30 monedas de plata. Desde aquel momento buscaba la ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal personaje y díganle: el maestro dice que mi hora está próxima. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes, empezaron a preguntarse uno por uno: ¿soy yo, Señor? Él contestó: el que se ha servido de la misma fuente que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado! Más le valdría no haber nacido. Le dijo Judas, el traidor: ¿soy yo, maestro? Le respondió Jesús: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí a través de este medio, en este espacio, donde nosotros, escuchando la palabra de Dios, meditando en su palabra, queremos fortalecer nuestra fe y animar nuestra vida cristiana. Hoy vamos entonces a reflexionar en torno al pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar y que nos lo presenta la liturgia de la palabra para este día miércoles santo ya, acercándonos al triduo pascual y a la gran fiesta de la resurrección, al gran misterio de nuestra fe. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a descubrir qué es lo que hoy Jesús quiere decirnos con sus propias palabras. Hoy el Evangelio nuevamente nos presenta a dos personajes que de alguna manera, aunque son el polo opuesto, nos llevarán a descubrir la voluntad de Dios. Nos referimos a Jesús y a Judas Iscariote, a quien conocemos como el traidor. Y hoy nuevamente el Evangelio nos hace alusión al anuncio de la traición. Está próxima la Pascua judía, pero está próxima la Pascua cristiana, donde el verdadero Cordero será inmolado para darnos la salvación. Hoy vamos a reflexionar en torno a dos personajes, a Jesús y a Judas, y en torno a dos acciones que encontramos en este pasaje del Evangelio. Jesús y Judas Iscariote son el polo opuesto, pero también nos muestran la realidad del corazón del hombre. En Jesús encontramos a la persona capaz de darse, de donarse, de entregar todo su amor. Donde se nos muestra hasta dónde puede llegar la bondad del corazón humano, cuando se deja llenar de la gracia de Dios.
en Judas, ciertamente llamado el traidor, encontramos el lado opuesto. Sí. Y descubrimos también en esta persona, en su actitud, hasta dónde puede llegar también el corazón humano cuando se deja invadir del odio, del rencor, del egoísmo, de la ambición. En estas dos personas podemos encontrar cómo el corazón humano es capaz de los más grandes actos de amor, pero también de las más bajas actitudes de maldad. Viendo estos dos personajes, estamos entonces invitados nosotros a revisar nuestra vida, a revisar nuestro corazón. ¿Qué estamos albergando en él? ¿De qué lo estamos dejando invadir? Sí. O seguimos, nos dejamos guiar por la gracia de Dios, o nos dejamos invadir por el odio, el egoísmo del mundo, que es capaz de llevarnos incluso a vender al mejor amigo. El corazón del ser humano es capaz de los más grandes actos de bondad, pero también de grandes actos de maldad. Y eso lo vemos hoy reflejado en nuestro mundo, en nuestra sociedad, donde vemos el odio, la guerra, la división. Todo por intereses egoístas, por intereses personales, que lo que buscan es satisfacer el propio yo y no mirar ni buscar el bienestar del hermano. Ciertamente, miramos de alguna manera con cierto recelo la persona de Judas, por ser considerado y llamado el traidor. Pero, más sin embargo, descubramos allí también cómo, aún en medio de la misma adversidad, se va cumpliendo el plan divino de la salvación. Y Judas, aunque dejó invadir su corazón por otros intereses, también ayudó al misterio de nuestra redención. Y ciertamente, aunque su vida no terminó de la mejor manera, ténganlo por seguro, que donde se hubiera abierto a la gracia y a la misericordia de Dios, él también habría alcanzado el perdón. Él también, al igual que Pedro, hubiera podido continuar el plan divino de la salvación, acogiendo la gracia y el perdón que Dios le brindaba. Pero por 30 monedas de plata cegó su vida, cegó su corazón y fue capaz de vender a aquel que le entregó su propio amor. Encontramos dos acciones. Este texto que hoy escuchamos se realiza en torno a la Pascua. Y bien sabemos a partir de allí cuál será la Pascua definitiva. Y esa es la entrega del mismo Jesús, donde, aún sabiendo la traición y sintiendo el dolor de esta misma traición, decidió continuar su camino y conservar la fidelidad al plan que el Padre le había trazado para llevarnos a todos a la salvación y por lo tanto reconciliarnos con Dios.
Y allí, en ese pan partido y compartido, Dios presente en la persona de Jesús se hace todo para todos y decide quedarse definitivamente con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Y esa es la Pascua que hoy, día a día, se repite en todos los templos del mundo. La entrega del mismo Cristo. Cuando los discípulos escuchan que Jesús anuncia la traición, todos empiezan a preguntarse entre sí y a preguntarle a él quién sería. Y le dicen, ¿seré yo, Señor? Todos lo reconocen como su Señor, como su Salvador. Menos Judas, quien ya había dejado albergar la maldad en su corazón. Y pregunta, ¿seré yo, Maestro? Es decir, le da a Jesús el mismo título que tienen los adversarios de Jesús, los rabinos, los maestros de la ley. Es decir, se ha cerrado al amor que Jesús le brinda. Y por 30 monedas de plata vende a su Señor. Y lo tiene simplemente como un maestro más. Y aliándose con sus adversarios. Aunque es algo triste y doloroso para cualquier corazón humano que ha experimentado el dolor de la traición, se cumple así el plan divino de la redención. El Evangelio termina con unas palabras de Jesús. Tú lo has dicho. Pero ¿qué significa para nosotros hoy, cristianos católicos del siglo XXI, esta expresión? Hay algo que Dios respeta y que Él no nos va a quitar, y es la libertad. Y con esta expresión, Jesús le está indicando y está dándonos a todos nosotros a entender que tú y yo somos los responsables de las decisiones que tomamos. De seguir a Jesús o de traicionarlo. Y ciertamente, hoy podremos decir, si revisamos a plena conciencia nuestra vida, que hoy también, como hace más de 20 siglos, hoy también seguimos vendiendo a Jesús. ¿Por qué? Quizás no por 30 monedas de plata, pero sí los vendemos. Vendemos a Jesús por el poder. Vendemos a Jesús por el placer. Vendemos a Jesús por el tener. Y preferimos cambiarlo por tener la satisfacción y la aceptación humana. Queridos hermanos, hoy, a partir de este Evangelio, nos queda la invitación entonces, primero, a revisar nuestra vida, nuestro corazón, de qué lo estamos dejando llenar. Segundo, con qué acciones, con qué actitudes estamos hoy vendiendo o negando a Jesús. Tercero, a reconocer que la grandeza del amor de Dios puede más que la misma traición, y por eso hoy ese Cordero inmolado sigue en medio de nosotros y se hace presente, real y vivo a través de la Sagrada Eucaristía. Queridos hermanos, vayamos pues a hacer presente el reino de Dios, llevándole a cada uno de los hermanos el rostro amoroso de Dios, que aún en medio del dolor es capaz de entregar su vida como el más gran acto de amor. Nosotros también estamos llamados a hacer los más grandes actos de amor por el hermano, para hacer presente también el reino de Dios. Hoy, terminando la Cuaresma,
vamos a elevar una oración muy especial como práctica cuaresmal para vivir mejor este tiempito que ya hemos terminado, este caminito que hemos llevado desde hace 40 días. Oremos hoy por aquellos que se encuentran presos, privados de su libertad, justa o injustamente, porque ellos también merecen y necesitan la gracia de Dios. Feliz y bendecido día para todos.